Vamos a empezar la clase de hoy con el tema central de la clase, que es la función logaritmo. ¿Okay? La función logaritmo es una, junto con la función exponencial, son las funciones más importantes en variable compleja y nos van a permitir definir lo que son las potencias y encontrar los logaritmos nos permiten encontrar raíces y todo eso, ¿okay? De manera sistemática. Nosotros ya encontramos raíces, ya encontramos el significado, ya le dimos significado a esto, ¿cierto? Nos habíamos dicho que definíamos esto como el inverso de una función tal que si yo la elevo a n me da z a la n, ¿cierto? Ese era el significado de ese símbolo. Lo que vamos a encontrar ahora con el logaritmo es completamente análogo, o sea, está en la misma dirección, no vamos a contradecir esos resultados, pero es una manera general que ya va a ser válido para cualquier potencia racional o compleja en general. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo que es la función logaritmo o también llamada función logarítmica. Lo bueno de la función logaritmo en variable compleja es que se siguen cumpliendo las propiedades interesantes que tiene la función logaritmo en variable real. Entonces no es más que una generalización. Vamos a encontrar que se le puede sacar por el logaritmo, por ejemplo, un número negativo, que es algo que no tiene sentido en variable real, ¿cierto? Entonces, bueno, la manera de definir logaritmo, como sucede en cálculo real, es como el inverso de la función exponencial. Entonces vamos a decir que la exponencial del logaritmo de z es z. Esa va a ser nuestra definición. Entonces esta es la definición. La definición, digamos, de ese símbolo, ¿no? Ese símbolo log z. Entonces, bueno, hay una forma tramposa, digamos, de hacer esto rápido, que es ocupando las propiedades de la exponencial, pero esa forma tramposa la vamos a ver después porque, si bien es corta, ya supone que conocemos las propiedades del logaritmo. Sin embargo, por el momento no las conocemos. Entonces vamos a decir que z, entonces la idea es encontrar este log de z es x más y, y log de z es un número que no sabemos cuál es, que le vamos a llamar a más ib. Entonces este método es más general, más robusto. Entonces, ahora empecemos a operar, ¿cierto? Entonces, la exponencial de log de z es la exponencial de a más ib, que es la exponencial de a por la exponencial de ib, esa es la definición de una exponencial de un número complejo, que es igual a su vez a x más y, ¿cierto? Entonces nuestra idea es despejar a y b. Entonces fíjese que esto nos da dos ecuaciones. Acá hay un coseno de b más y seno de b, por lo tanto esto tiene parte real y parte imaginaria. Entonces nos da que e a la e a la a, coseno de b es igual a x, y e a la a, seno de b es igual a x, ¿cierto? Igualamos parte real y parte imaginaria. Entonces, fijémonos que podemos sacar de esta ecuación el coseno y el seno simplemente elevando al cuadrado la primera ecuación y la segunda ecuación, ¿cierto? Y sumándolas. Entonces, ahí nos va a dar coseno al cuadrado más seno al cuadrado va a ser igual a 1. Acá nos va a quedar x al cuadrado más y al cuadrado, y acá nos va a quedar e a la 2. Bueno, hagámoslo. E eleva al cuadrado a la primera, me queda coseno al cuadrado de b igual a x cuadrado, e a la segunda, e a la 2a seno al cuadrado de b igual a y al cuadrado. Entonces, si yo sumo ambas ecuaciones, me queda e a la 2a igual a x cuadrado más y al cuadrado, ¿cierto? Entonces ahora yo puedo ocupar el logaritmo que sí conozco de variable real, ¿cierto? Porque
tengo un número positivo igualado a otro número positivo. Entonces yo puedo sacar el logaritmo a ambos lados, como tengo permitido hacerlo, sé lo que es el logaritmo de un número real, y obtengo que logaritmo de e a la 2a es igual al logaritmo de x cuadrado más y al cuadrado. ¿Cierto? El logaritmo de la exponencial es simplemente 2a, entonces me queda 2a igual al logaritmo de x cuadrado más y al cuadrado. Por lo tanto, a es igual a 1/2, ¿cierto? De esto de acá, pero el 1/2 del logaritmo no es otra cosa que logaritmo de lo que está dentro elevado a 1/2, ¿cierto? Por la propiedad que tiene el logaritmo de que 1/2 de log de alfa, digamos, es igual al log de raíz de alfa. Siempre considerando números reales y positivos en este caso. Entonces me queda el logaritmo de x cuadrado más y al cuadrado. Entonces vemos inmediatamente que la parte real del logaritmo de z es simplemente es el logaritmo del número del valor absoluto del número original, ¿cierto? Eso no es ninguna sorpresa. Y por otra parte, de acá podemos despejar de estas dos ecuaciones, podemos dividir la segunda por la primera y nos queda, se simplifica el e a la a y nos queda seno de b partido por coseno de b, que es igual a la tangente de b es igual a i sobre x, ¿cierto? Y por lo tanto tenemos que b es igual a la arco tangente de i sobre x, que habíamos visto que esto no es otra cosa que el argumento, ¿cierto?, de z. Entonces vemos inmediatamente que la parte real del logaritmo es el logaritmo de su módulo, del módulo del valor del número complejo, y la parte imaginaria, b, es su argumento. Por lo tanto, nosotros tenemos que la función logaritmo de z es igual al log de z, valor absoluto, donde acá el log es el log real, ¿cierto? Ahora vamos más i veces el argumento de θ, ¿cierto? Entonces acá fíjense que estamos usando el mismo símbolo para el logaritmo de un número complejo que el logaritmo de un número real, ¿cierto? Entonces, para evitar esa ambigüedad, lo que se hace es definimos log con mayúscula de z como el valor principal de log de z, donde z es un número complejo, ¿cierto? A ver, ¿por qué estoy hablando del valor principal? ¿Qué recordamos nosotros de la función argumento? Una de las propiedades más importantes, si no la más importante, de la función argumento es que es una función multivaluada, ¿cierto? Entonces, argumento de θ es multivaluado. Tiene infinitas soluciones, ¿cierto? Por lo tanto, la función logaritmo es una función multivaluada. Log de z es multivaluado. Entonces, cuando nosotros hablemos del logaritmo de un número positivo,
en realidad lo que queremos acá decir es el logaritmo del número real, ¿cierto? De un número real. Entonces ahí vamos a especificar que cuando digamos log de z con mayúscula, estamos hablando del valor principal. Lo estoy diciendo de manera un poco confusa. Vamos a... Un poquito enredado lo dije. ¿Qué quiero decir? Veamos esta expresión de acá. Entonces, log de z tiene las soluciones. Log de z es igual a log del valor absoluto de z más el argumento de z. Acá me quiero que, ¿cierto? No es el argumento de z. ¿Cuál es el argumento de z? Argumento de z, lo habíamos visto, no es otra cosa que el ángulo θ principal del número complejo más 2pi por k, donde k es un número entero, ¿cierto? Es decir que cuando tenemos un número complejo en el plano complejo, ¿cierto? Vamos a definir que su ángulo principal, ¿cierto? Es el ángulo que va entre menos pi, sin incluir al menos pi, y pi, ¿cierto? Incluyendo al pi. Pero cuando yo quiero saber el argumento de este número complejo, yo puedo considerar tanto su valor principal como todas las vueltas que yo quiera y que me dejen de nuevo en este punto, ¿cierto? Que tengan este mismo ángulo, que puede ser vueltas para un lado o vueltas para el otro. Por lo tanto, habíamos visto que el argumento principal el argumento se puede escribir de esa manera, ¿cierto? Entonces fíjense que eso yo lo puedo escribir acá para el logaritmo, puedo escribir i veces, según esta fórmula de acá, el argumento, y el argumento yo tengo que es θp más 2πk. ¿Cierto? Entonces esta es la definición del logaritmo, y ahora sí, lo que estaba diciendo hace un rato, que yo voy a definir el logaritmo de z con mayúscula como el valor principal de esta expresión, ¿cierto? Es decir, por definición, log de z con mayúscula es igual a log de z, valor absoluto, más i veces θp, ¿cierto? El ángulo que está entre menos pi y pi. De esa manera, ahora vamos a escribir que el logaritmo de z es el log de z con mayúscula más i veces el argumento de z. ¿Por qué? ¿Por qué puedo escribir esto? Y esta va a ser en realidad nuestra definición. ¿Por qué puedo escribir esto? Porque fíjense que el argumento de un número positivo es θ igual a 0. El argumento principal si θp, si z, digamos, pertenece a R+. ¿Se entiende? Todos los números positivos viven en esta línea, ¿cierto? Entonces, como los números positivos viven en esa línea, yo sé que el log de un número positivo, como lo es acá el valor absoluto, va a tener acá parte imaginaria igual a 0. ¿Okay? Y es por eso que yo puedo escribir el logaritmo completo de esta manera. ¿Okay? Y veamos, por ejemplo, veamos algunos ejemplos. El ejemplo más sencillo de todo
z igual a 1, ¿ya? El número real 1. ¿Cuánto vale el logaritmo de 1? Complejo. Bueno, fíjense entonces que eso va a ser el logaritmo rama principal de 1 más i veces el argumento de 1. De nuevo acá puse argumento de θ. Me equivoqué, es el argumento de z. Entonces, más log de 1 más i, el argumento de 1. ¿Cierto? ¿Cuánto vale el argumento de 1? La función argumento de 1. 0. ¿Ah? 0. No, el argumento es el ángulo. Son todos los ángulos posibles. Es la función multievaluada. Esto de acá, ¿cierto? Entonces esto vale 2pi por k, con k pertenece a z. ¿Cierto? Es decir, que el ángulo correspondiente al número 1, ¿no? El número 1 está acá, es 0, o es 2pi, o 4pi, o menos 2pi, o menos 4pi, etc. Por lo tanto, son todos los múltiplos de 2pi posibles, ¿cierto? Entonces, ese es el argumento del número 1. Por lo tanto, el logaritmo de 1, el logaritmo complejo, es igual al logaritmo valor principal. ¿Cuánto vale el logaritmo valor principal de z? Eso es igual a 0, ¿no? De 1, claro, ahora sí, porque tenemos que va a valer el logaritmo de 1 como número real, ¿cierto? Va a valer el logaritmo de 1 más el ángulo, pero ese ángulo es 0, ¿cierto? Porque es el ángulo correspondiente al número 1 que está entre menos pi y pi. Logaritmo más i veces 2pi k. Bueno, entonces el logaritmo de 1 acá es 0, literalmente 0, porque es el número real correspondiente, y me queda 2pi k por i, o i mejor. Entonces el logaritmo complejo del número 1. Veamos, por ejemplo, qué pasa si yo extraigo la exponencial de esta expresión. Me queda la exponencial del logaritmo de 1 va a ser igual a 1, y acá me queda e por 2pi k veces i, ¿cierto? Eso es correcto, ¿no? Según la fórmula de Euler, tengo e por 2pi i es igual a ¿cuánto vale eso? Y bueno, vale el coseno de 2pi más i veces el seno de 2pi. El seno de 2pi se va a anular y el coseno va a dar igual a 1, ¿cierto? También me va a dar que el 2pi, que el 4pi i, ¿cierto? Si pongo k igual a 2, acá, va a ser igual a 1, etc. ¿Cierto? Es decir, fíjense que este resultado de acá, al extraer el logaritmo de un número, no obtengo solamente una solución, sino obtengo infinitas soluciones, todas las soluciones posibles, que tienen que ver con el hecho de que la función es multievaluable. Entonces, el ejemplo 2 de ahora. Ejemplo 2. Determine, acá empezamos como formato ejercicio, determine log valor principal de menos 1 menos i, y todos los valores posibles de
log del mismo número, ¿cierto? Menos 1 menos i. Entonces acá ya entramos en terreno desconocido, ¿cierto? ¿Qué significa el logaritmo de un número complejo? Entonces veamos primero simplemente el valor principal, es decir, va a ser un valor, ¿cierto? El valor principal, y es cuando uno considera el argumento entre menos pi y pi. Entonces, log de menos 1 menos i va a ser igual a log del valor absoluto, ¿cierto? Como en los números reales, de menos 1 menos i, más teta principal, ¿cierto? Y veces teta principal correspondiente a ese número. Entonces vamos viendo cuánto vale el valor absoluto de este número. Y bueno, es fácil, ¿cierto? Vale raíz de 2, ¿cierto? Tenemos este número que está por acá, menos 1 menos i. Entonces ese valor absoluto, raíz de 2, ¿cierto? Raíz de 2. ¿Y cuánto vale teta principal? Dice que él va a terminar la reunión en 10 minutos. Parece que algo raro pasa con la cuenta, que no queda, no está... el teta principal para este de acá, ¿cuánto vale? A ver, ahí sí activen sus micrófonos. Sí, pero en ángulo, ¿cuánto valdría? Vamos a hacerlo más grande. ¿Por qué les pregunto? Porque, bueno, ustedes saben que este ángulo tiene un cierto valor, ¿cierto? Pero lo importante es que uno tiene que elegir el valor que está en este rango, ¿cierto? Para poder hablar del valor principal. Cuando yo pongo la L mayúscula me refiero al valor principal, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vale ese ángulo? ¿Pi cuarto? No, pi cuarto sería por acá. Este es pi cuarto. Acuérdense que con un ángulo yo puedo inmediatamente situar el número complejo en cualquier parte. O sea, en cualquier cuadrante. Entonces, tiene que ser un ángulo específicamente que me deje en este cuadrante, ¿cierto? Y que además cumpla esta condición, es decir, que esté entre menos pi y pi. ¿Cuál es ese ángulo? Acá es pi cuarto, estoy de acuerdo que acá esto vale pi cuarto, ¿cierto? Si yo lo miro desde este punto de vista. Entonces sería todo esto más pi cuartos. ¿O sería... ¿Cómo? Menos 3 pi cuarto. Exactamente, menos 3 pi cuarto. ¿Por qué? Porque si yo lo hiciera de este otro lado, obtendría pi más pi cuarto y me salgo del rango, ¿cierto? Ya no estaría pensando en el valor principal, estaría pensando en otro argumento. Entonces lo que necesito es este valor, ¿cierto? Este de acá, al tiro, que es lo que decía Vicente, que es pi cuartos menos pi cuartos menos pi medio, ¿cierto? Entonces esto es menos 3 pi cuartos. ¿Sí? Una pregunta que la otra vez estaba haciendo ejercicios de eso y me costaba harto saber cómo, cuando se pasaba el ángulo del argumento principal, cuando se pasaba el menos pi o de pi, cómo poder hacer que no se pasara. Lo hacía como al ojo, pero no supe cómo hacerlo metódicamente. Como acá, por ejemplo. Se lo podía sumar pi, pero no sabía cómo. Sería más metódico. Claro, o sea, metódicamente, así lo que se llama metódicamente, no es tan fácil porque pensemos que para sacar un ángulo acá, yo necesito hacer, como decía recién Diego, la arcotangente, ¿cierto? La arcotangente de y sobre x.
Ahora, si yo metiera eso en la calculadora, por ejemplo, tendría que, yo no sé, yo ocupo súper poco las calculadoras, pero tendría que elegir justo la rama que corresponde, o decirle a la calculadora que me dé ese valor, pero entre menos pi y pi, ¿cierto? Porque quizá la calculadora está programada para darme un valor entre 0 y 2pi, por ejemplo. Entonces ahí hay que tener cuidado, pero sistemáticamente no, es como tener ojo en el fondo, como de todos los valores, infinitos valores que aparecen acá, elegir el que está en menos pi y pi. Esa es la... no es muy sistemático. Y de hecho para valores extraños, por ejemplo, si yo les doy un triángulo extraño acá, no sé, raíz de 15 y acá les doy pi, por ejemplo, de lados, ahí la verdad que el ángulo no va a ser fácil de determinar, ¿cierto? O sea, van a tener que determinar este ángulo y simplemente a ese ángulo sumarle, o sea, sumarle menos pi medio, como lo que hicimos acá, sumarle menos pi medio y después sumarle menos este ángulo que se encuentra acá. No es algo así como que uno pueda hacerlo siempre de manera elegante. Generalmente los ejemplos están hechos para que uno lo pueda hacer sin calculadora. Entonces, como decíamos, el argumento principal, entonces este número es menos 3 pi cuartos. Entonces, con respecto a la primera pregunta, tenemos que el logaritmo, valor principal de menos 1 menos i, es igual al logaritmo de la raíz de 2, y acá queda claro que estoy hablando de un solo valor, ¿cierto? El valor real, lo que me daría una calculadora, por ejemplo, más i veces menos 3 pi cuartos. Ese es el resultado. Y la pregunta siguiente, ¿cuáles son todos los valores posibles como función multivaluada del log de menos 1 menos i? Bueno, es simplemente a este argumento acá agregarle todos los 2πk posibles, todos los 2πk que me dan este mismo radio, ¿cierto? Entonces me va a quedar logaritmo de raíz de 2 más i veces menos 3 pi cuartos más 2πk. O sea, en medida que yo vaya haciendo correr ese k entre 0, o sea, en todos los números enteros, ¿cierto? Me van a dar todos los valores posibles del logaritmo. ¿Ok? ¿Ese k lo definimos nosotros o tenemos que sacarlo de alguna parte? Y no, este k es en realidad recorre todos los valores posibles. Siempre que lo escribo pongo eso. K pertenece a z. Para no tener bien presente eso, de que no. Son infinitos valores. Entonces, acá hay infinitas soluciones. Infinitos valores. Eso tiene que ver con el hecho de cómo está definido el logaritmo, ¿cierto? Como una función inversa. Acuérdense ustedes de que si yo, por ejemplo, tengo la función seno, ¿cierto? Si yo invierto esta relación, entonces voy a encontrar que cuando yo mire esto como la variable, ¿cierto? Voy a encontrar que para un cierto valor tengo muchos valores posibles. Infinitos, ¿cierto? Entonces eso pasa cuando defino función inversa. Para un valor acá de la coordenada y, tengo infinitos valores posibles de la coordenada x. O sea, ya deja de ser una función univaluada y pasa a ser una función multivaluada.
Veamos otro ejemplo. Vamos a poner acá ejemplo 3, ¿cierto? Encuentre log de menos 10, por ejemplo. A lo mismo cual se hace, ¿no? Lo importante es que sea un número negativo, un número real negativo, ¿cierto? Log de menos 10. Eso desde el punto de vista de variable real no tiene sentido, ¿cierto? Porque el logaritmo es la función inversa de la exponencial y la exponencial siempre nos da valores positivos. Log de menos 10, ¿cierto? Es igual a log valor principal de menos 10 más i teta, que es el argumento de menos 10. Entonces vamos viendo cuánto vale log de menos 10. Bueno, vale log de 10, ¿cierto? Su valor absoluto, más i veces el valor principal del argumento. ¿Cuánto vale el valor principal del argumento de menos 10? 0. No. No. Acuérdense, el argumento del ángulo. ¿Dónde están los números negativos? Ya tenía dibujado acá el eje. ¿Dónde están los números negativos? ¿Qué ángulo tienen los números negativos en el eje en pi, ¿cierto? ¿Podría ser menos pi? No, porque estaba hablando del valor principal. Entonces, teta p de menos 10 es igual a pi. Entonces tenemos que log de menos 10 es igual al log de 10, un número real positivo, ningún problema, más i pi. Más i pi. Entonces, esto es interesante, vemos que el logaritmo de un número negativo existe, pero tiene parte imaginaria. Ahora es un número complejo. Y en general, todos los valores posibles van a ser lo que acabamos de escribir, ¿cierto? Log de 10 más i veces pi más 2pi por k, ¿cierto? Porque si este corresponde al argumento principal, este corresponde al argumento total, ¿cierto? Todos los valores posibles del argumento. El borrador. Entonces yo le había dicho que había una manera un poco tramposa de deducir el logaritmo, ¿cierto? Veamos esa manera tramposa. Lo voy a ayer estaba viendo un videito. Y es simplemente, supongamos que yo quiero saber lo que es el logaritmo de e a la z, ¿cierto? Entonces e a la z yo lo escribo simplemente, ¿cómo era? No, era otra cosa. Supongamos que yo quiero saber lo que es el logaritmo de z. El logaritmo de z. Entonces z yo lo puedo escribir como r por e a la i teta, ¿cierto? En su forma polar, donde r es el valor absoluto y e a la i teta es la entidad de Euler, ¿cierto? Entonces yo tengo que log. Esto les puede servir como norma mnemotécnica, ¿cierto? Log de r a la i teta es igual, y acá, y esto es lo tramposo, que acá yo ocupo la propiedad del logaritmo de que el logaritmo de una multiplicación en realidad es el logaritmo de la suma, ¿cierto? Entonces yo ocupo que el log de r más log de e a la i teta, ¿cierto? Entonces acá tengo log de r, que es un número real positivo,
y acá tengo el log de ala y teta, pero yo sé que el log de ala y, o sea, el logaritmo es la función inversa de la exponencial, por lo tanto acá me queda i teta. Entonces tengo que el log de z es simplemente log de r más i teta, que es la fórmula correcta, ¿cierto? Siempre y cuando considerando de que teta es la función argumento, teta es igual al argumento de z, y que es, aunque sea muy repetitivo, pero es súper importante recordar que esto es una función multivaluada, ¿cierto? Bueno, fíjense que con este truco llego a la misma fórmula. Sin embargo, ocupo la propiedad del logaritmo que yo en ningún momento he dicho que se cumple, ¿cierto? Que es que el logaritmo de la multiplicación es igual al logaritmo de la suma. Al menos no lo he dicho en variable para un número real y un número complejo. Entonces esa es la trampa de hacer esto tan directo, ¿ok? Esa es la trampa. Sin embargo, el resultado es correcto. Ahora, igual nosotros podemos demostrar, ahora sí, de manera más formal, podemos demostrar que para números complejos, el logaritmo de z1 por z2 no es otra cosa que el logaritmo de z1 más el logaritmo de z2, ¿cierto? Es decir, se cumple lo que esperamos y lo que también se cumple en variable real, ¿cierto? ¿Cómo podríamos demostrar eso? Bueno, eso no es para nada difícil de demostrar, simplemente hay que ocupar la definición. No sé si sea necesario hacerlo, pero si ocupamos la definición que nosotros tenemos del logaritmo, encontramos inmediatamente esto. Consiste en escribir esto: z1, z2 es igual a r1, r2 por e a la i teta 1 más teta 2, ¿cierto? Entonces ahora yo puedo el logaritmo de z1, z2 el logaritmo de z1, z2 va a ser el logaritmo del valor absoluto de esto, ¿cierto? Es decir, el logaritmo de R1, R2, ¿cierto? Más i veces el argumento de esto. Y el argumento no es otra cosa que teta 1 más teta 2, pero como función de argumento, ¿cierto? Es decir, la función multivaluada y todo eso. Entonces, bueno, acá sí yo puedo ocupar la propiedad de que el logaritmo de la multiplicación es la suma de los logaritmos, porque estos son números reales, ¿cierto? Entonces, esto es el logaritmo de R1 más el logaritmo de R2 más i, acá separo teta 1 más i teta 2, ¿cierto? Entonces, fíjense que si yo sumo este con este y este con ese, tengo que esto es igual al logaritmo de z1 más el logaritmo de z2, ¿cierto? Algo importante, ¿cierto? Se cumplen las mismas propiedades, básicamente. Las mismas propiedades que en el cálculo real. Y por lo tanto, por inducción, yo puedo demostrar que el logaritmo de z a la n no es otra cosa que n veces, entonces por inducción, de z a la n es n veces el logaritmo de z. Fíjense que de la misma manera yo puedo demostrar que el logaritmo de z a la n sobre m, simplemente ocupando las propiedades, ¿no?, del logaritmo, de la definición, tengo que n sobre m por el log de z. Ahora, nosotros ya teníamos una fórmula para z a la n
sobre m, ¿cierto? Que era en el fondo cuando encontramos las raíces enésimas del número z a la n. Entonces ahora vemos que ocupando el logaritmo, esto z a la. Ocupando el logaritmo esto se hace más sencillo, ¿cierto? Porque acá el logaritmo de z me va a dar inmediatamente todos los valores posibles acá del argumento de la parte imaginaria, ¿cierto? Entonces eso al multiplicarlo por n sobre m, en el fondo como acá me va a quedar algo así como n sobre m por, acá un i, ¿cierto? Por 2πk por z principal más 2πk, ¿cierto? Fíjense que esa va a ser la parte imaginaria de esto. Entonces fíjense que acá queda 2pi n k sobre m, ¿cierto? Entonces de nuevo va a suceder acá de que dependiendo de cuánto vale el m, va a ser cuánto van a ser las soluciones de k que me van a dar resultados distintos. Entonces va a volver a suceder que al tener una expresión con una raíz acá, ¿cierto? Con un m abajo, va a volver a suceder que voy a obtener m soluciones. ¿Okay? Eso me gustaría que le dieran una vuelta a ustedes mismos, porque se desprende de la definición. Es decir, digámoslo en palabras. En resumen, y eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando definamos lo que son las potencias, ¿cierto? Las potencias las vamos a definir, la potencia a un número complejo lo vamos a definir usando logaritmos. Entonces, en resumen, se corresponde con la definición mediante raíces. Es decir, el hecho de que el logaritmo sea multivaluado en el fondo se corresponde con el hecho de que cuando yo hago una potencio a una fracción, por ejemplo, encuentro n soluciones. Bueno, eso está relacionado desde el punto de vista del logaritmo, está relacionado con que el logaritmo es una función multivaluada. Tiene muchas soluciones para un mismo. Pero eso lo vamos a ver un poco, vamos a verlo con ejemplo en breve. Vamos a verlo con ejemplo. Ahora quiero hablar de las propiedades de analiticidad. Analiticidad del log de z. Es decir, ¿dónde esta función puede ser derivable o no? A ver, tenemos que el logaritmo de z, en primer lugar, para que una función sea derivable, tiene que ser monovaluada, ¿cierto? Entonces, lo primero que vamos a hacer es elegir el dominio. Vamos a elegir el dominio menos pi menor que 0 menor o igual que esto es θ. Es decir, dicho de otra manera, vamos a elegir la rama principal, el valor principal del logaritmo. El valor principal del logaritmo.
Entonces, en primer lugar, para que exista la derivada, tiene que existir el límite, la función tiene que ser continua, ¿cierto? Entonces veamos, por ejemplo, lo que sucede en esta línea de acá. Ahora, algo que no dije, el logaritmo complejo está definido en todo el plano complejo, salvo ¿dónde? Recordemos la definición, tenemos logaritmo de z es igual al logaritmo de z más i teta, ¿cierto? Teta el argumento. ¿Dónde no está definida esta función? ¿Dónde no hay escapatoria? Porque el logaritmo real del número del valor absoluto está definido para cualquier número salvo para 0, ¿cierto? Entonces existe para todo z, y acá pongámosle para todo c menos el 0. Entonces eso no lo dije, el logaritmo está indefinido en este punto de acá. No existe el logaritmo de 0 ni siquiera en variable compleja. ¿Ok? Ahí, en ese punto de ahí, está indefinido el logaritmo, no existe. Entonces lo que decía es que para que esta función log de z sea una función derivable, tiene que al menos ser continuo, ¿cierto? Sin embargo, fíjense que si yo me acerco por acá a cualquier punto de esa línea, el argumento tiende a pi, ¿cierto? Sin embargo, si me acerco por acá, el argumento tiende a menos pi. Por lo tanto, en esa línea verde que escribe ahí, la función no es continua. Entonces, acá no es continua. Entonces, ya el solo hecho que no sea continua en el logaritmo, porque el argumento no lo es, se ocupa el argumento entonces, nos previene de que en esa línea la función no va a ser diferenciable. Eso ya es un hecho, ¿cierto? Si no es continuo. Ahora, si queremos ver si es derivable en el resto del plano, tenemos que aplicar las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Hagamos eso. Lo vamos a hacer mediante la arcotangente, ¿cierto? Porque ahora necesitamos calcular. Entonces tenemos el logaritmo de z es igual al logaritmo, digamos acá, valor principal. Vamos a trabajar con los valores principales, ¿no? El valor principal de la raíz de x cuadrado más y al cuadrado más i, la arcotangente de i sobre x. Esto es un calculito un poco largo, porque fíjense que necesitamos derivar con respecto a x, con respecto a y, y acá tenemos la derivada de la arcotangente un poco más larga, y la derivada del logaritmo. Entonces, todo esto son funciones reales. De x, y es igual al logaritmo real, ¿cierto? De la raíz de x cuadrado más y al cuadrado, y b de x, y es igual a la arcotangente también real de i sobre x. Después de pensar un rato siempre aparece la solución. Ya, entonces esto lo vamos a escribir como un medio del logaritmo, ¿cierto? De x cuadrado más y al cuadrado. No nos compliquemos la vida, escribámoslo así. Entonces, de u a de x, ahora sí, va a ser un medio, una constante que sale por x cuadrado más y al cuadrado, abajo, por la derivada de lo adentro, 2x.
Entonces queda x partido por x al cuadrado más y al cuadrado. De u a de b es igual a i. Y ahora sí esto va a ser sencillo, ¿cierto? X cuadrado más y al cuadrado. Por otro lado, de b, ¿por qué pongo de b acá? De u a de i. De b a de x es d a de x del arco tangente de y sobre x, ¿cierto? La derivada del arco tangente es 1 partido por 1 por esto al cuadrado, ¿cierto? Y ahora tengo que derivarlo de adentro, pero esto es lo de adentro, este es el argumento de la función. Esto que pasa acá ya me apareció de la derivada, ahora tengo que derivar esto, y ahí me aparece el menos y sobre x al cuadrado. Entonces esto sí que es igual a menos y partido por x cuadrado más y al cuadrado. ¿Se entiende, no? Yo no tengo por qué derivar esto. Esto me aparece, al derivar al cotangente me aparece esta expresión. Esto es lo que está compuesto acá. Ya, disculpen. De b a de i. Entonces de nuevo me aparece el 1 partido por i sobre x al cuadrado. Y ahora es más fácil, ¿cierto? Porque en el argumento me aparece y sobre x, entonces al derivar eso con respecto a y me aparece solamente 1 sobre x. 1 sobre x. Entonces fíjense que esto, cuando yo haga desarrolle esta fracción, me va a quedar un x cuadrado arriba, que partido por ese x me va a quedar x. Entonces, partido por x cuadrado más y al cuadrado. Y ahí sí, tenemos que de u a de x, esto salió más largo de lo que esperaba, de u a de x, ¿cierto? Es igual a de b a de i, en efecto, igual a de b a de i, y de u a de i es igual a menos de b a de x. De u a de i es igual a menos de b a de x. Entonces se cumple la condición de Cauchy-Riemann, por lo tanto la función es derivable en todo el plano complejo, es diferenciable analítica en la rama donde es monovaluada, ¿cierto? En cada una de sus ramas, y salvo si x cuadrado más y al cuadrado igual a 0, ¿cierto? Entonces el punto z igual a 0, ¿cierto? Ahí sí que no hay nada que hacer, la función ahí sigue estando indefinida, evidentemente. Ya, entonces vamos a ver ahora cómo vamos a interpretar geométricamente. Nosotros teníamos una interpretación geométrica muy sencilla para los u y para los b, ¿cierto? Eso lo vimos cuando vimos funciones armónicas. Entonces, interpretación geométrica. Interpretación geométrica. Entonces tenemos que u es igual a 1 medio, o pongámoslo mejor, u es el logaritmo de la raíz de x cuadrado más y al cuadrado, que no es otra cosa que el módulo, y b es igual a el argumento, no, y b es igual a teta, ¿cierto? A la menos. Entonces, ¿cuáles serían las curvas dadas por u de x, y igual constantes y b de x, y igual constantes? Entonces cada vez que yo elijo una constante para el u, eso implica
que este valor de acá es igual a una constante. Y eso sucede para valores que tienen el mismo valor absoluto, ¿cierto? Las curvas de nivel acá. Por ejemplo, si pongo acá igual a C1, obviamente tiene que ser un número, igual puede ser un número negativo también, ¿cierto? El logaritmo, acuérdense, el logaritmo real tiene esta pinta, ¿cierto? Acá vale 0, cuando vale 1 vale 0, log de x de x. Y acá se va a menos infinito, ¿cierto? Entonces, u igual constante va a corresponder a las curvas con valor absoluto constante. Entonces, son curvas de esta forma. Estas son lo que se llaman las curvas de nivel, ¿cierto? U, C1, U, C2, etc. ¿Cierto? Aquí corresponden las curvas θ igual constante o B igual constante. Bueno, son curvas que tienen siempre el mismo ángulo, ¿cierto? Es decir, son líneas rectas. Son líneas radiales. Entonces esto es θ o B igual θ1, B igual θ2, B igual θ3, B igual θ4, ¿cierto? Entonces fíjense que la interpretación geométrica del logaritmo es prácticamente la más sencilla de todas, ¿cierto? La parte real son círculos concéntricos y la parte imaginaria son rayos, ¿cierto? Y obviamente se cumple lo que habíamos dicho, que las curvas de nivel se intersectan en ángulos rectos, ¿cierto? Entonces esa es la interpretación geométrica del logaritmo. Uno podría ser más preciso y ver, por ejemplo, acá uno de estos círculos cuando esto sea igual a 0, por ejemplo, ¿cierto? Claro, u igual a 0. Si yo digo u igual a 0, entonces eso ocurre cuando el valor absoluto es igual a 1, ¿cierto? Entonces eso va a estar por acá, 1, por ejemplo. Esta va a ser la que va a dividir los logaritmos positivos de los logaritmos negativos. Y hacia adentro se empiezan a acumular. Hacia adentro se empiezan a espaciar cada vez más, creo, si no me equivoco. Y hacia afuera se empiezan a acumular. Se empiezan a hacer cada vez más para distancias. Si estos C son recurrentes y tienen distancias constantes, entonces los círculos cada vez están más cerca, ¿cierto? Y acá cada vez van a estar más separados hacia adentro. Es como la propiedad que tiene el logaritmo de que cada vez crece más lento. En esta parte cada vez crece más lento y acá cada vez se va más rápido a menos infinito. ¿Okay? Son propiedades geométricas, hay 1000 millones de interpretar las cosas, ustedes saben. Y eso lo hace también interesante. O sea, ustedes siempre tienen que ver esto como una primera aproximación a los temas. Esta es la primera aproximación a este tema, pero después uno puede profundizar. Ya, entonces ahí se ve la ortogonalidad. Entonces ahora que sabemos que la función es diferenciable, ¿cómo estamos en la hora? 11:10. Estamos en la hora, ¿cierto? No alcanzamos a calcular la derivada. Denle vuelta a esta materia que es bastante interesante y como les digo, yo les voy a mandar la guía a más tardar el sábado, yo creo. ¿Ok? Ya, que les vaya bien en los otros cursos. Gracias. Gracias, profe. Ya, chao, que estén bien. Nos vemos.